nuestros 5 minutos. Vamos a seguir. Déjenme. Ajá. Nos toca hablar en este momento entonces acerca de lo que son las pruebas de integración o de relaciones. Fíjense que aquí tenemos una pequeña conceptualización acerca de ellas. Podemos decir que las pruebas de integración son aquellas que validan el software a través de varias interfaces y casos de uso, tomando en cuenta que la salida de un componente es la entrada de otro. Es decir, para considerar que una prueba es de integración, debemos estar trabajando al menos con dos componentes diferentes del sistema. Si trabajamos todo con el mismo componente, vendría a ser solamente una prueba unitaria. Vamos a ver aquí un ejemplo en cuanto a esto. ¿Por qué debemos hacer nuestras pruebas de integración? Este tipo de pruebas se realiza porque aun cuando los módulos de un programa funcionen adecuadamente por separado, imaginemos que esos son dos módulos del programa, es necesario probarlos conjuntamente, ya que un módulo puede tener un efecto adverso sobre otro o puede causar una función inadvertida negativa. Asimismo, las subfunciones, cuando se combinan, pueden no producir la función principal deseada. Si ustedes ven allí, si yo combino esas dos funciones, ¿qué debería ser mi resultado? ¿De qué color debería ser el cuadro? Verde, profesor. Verde. Entonces fíjense que al final de cuentas, y cuando recibo mi salida no es verde sino morada, estamos ante una falla. Yo me acuerdo que un grupo me dijo, alguien, no, lo que pasa es que se manchó de rojo con el OK y quedó así. Eso hay que analizarlo con cuidado para poder determinar por qué no estamos recibiendo el resultado en conjunto esperado. Otra situación que se puede presentar y que implica una gran importancia de la realización de pruebas de integración sería la siguiente. Nosotros podemos tener, por ejemplo, 4 módulos, los cuales cada uno de ellos son verificados a nivel de integración, de unitario, y todos nos dan correcto. Y queremos unificarlos en una misma función. ¿Qué sucede? ¿Qué puede haber pasado? Que cada uno de estos módulos, a pesar de haber aprobado su prueba de integración, tiene un pequeño defecto de alguna clase, el cual no le afecta cuando trabajan en separado. Pero cuando los combinamos, todos estos defectos pueden causar problemas en lo que sería nuestro módulo completo, llevándolo a inutilizarlo o a dar respuestas incorrectas. Por lo tanto, recuerden que la imprecisión aceptada individualmente puede crecer hasta niveles inaceptables al combinar los módulos. Asimismo, los datos pueden perderse o malinterpretarse entre interfaces, etc. Por lo tanto, es necesario probar adecuadamente el software ensamblando todos los módulos probados previamente a nivel unitario. ¿Por qué debemos probarlos antes a nivel unitario? Porque puede ser que el problema no sea que el módulo final esté fallando, sino que si no los hemos probado, que alguno de sus componentes nos esté dando problemas. Es decir, si nosotros no hacemos esta evaluación inicial unitaria donde todos estén ok y simplemente pasamos a hacer la de integración, puede que nos resulte mucho más difícil luego detectar cuál es el componente que está originando realmente la falla. Por ello,
una vez concluidas las pruebas unitarias, estando ya seguros de que los componentes funcionan adecuadamente en forma independiente, debemos ejecutar las pruebas de integración de todos o al menos de la mayor parte de los elementos del sistema que tengan alguna vinculación, para así verificar que los componentes operen correctamente de forma conjunta. Vamos a hacer un resumen como hicimos con la anterior. Dígame de aquí, de estos tres elementos, tomando en cuenta que la función sea un elemento independiente simple, ¿cuál no es evaluado por las pruebas de integración? Funciones, profesor. Funciones. Las funciones, porque se necesita que tenga conjuntos de elementos para poder ser evaluado por las pruebas de integración. Y si decimos que la función es un elemento simple, no tiene más elementos. ¿Cómo es la ejecución de las pruebas de integración? ¿Dinámica, estática o ambas? Dinámica. Dinámica. Van por la página bien de las diapositivas. ¿Quién ejecuta este tipo de pruebas? Desarrollador. Desarrollador. Desarrollador, usuario. profesor. No, el desarrollador. El usuario todavía no prueba nada. Él prueba después que ya el desarrollador ya probó bastante. Era para ver si estaba atento, profesor. Ajá. Ese sonó. No es Kevin. El que habló. Ah, Germán, profesor. Ah, bueno. A pasa. Sí, sí. Ah, pero habla igualito. Y esas ocurrencias son tipo Kevin, un muchacho de otro curso que, bestia, loquísimo él. 2 puntos menos, profesor. Pues, Ajá, no te preocupes, no. Eso le da un poquito de dinamismo a la clase, no se preocupe. Bueno, entonces aquí, ¿cuál es el ámbito de este tipo de pruebas? ¿Serán de ámbito de tipo caja negra o de tipo caja blanca? Blanca. Blanca. Caja blanca porque son desarrolladas o realizadas por el desarrollador. ¿A quién están orientadas? Vamos a pasar una vez al desarrollador. ¿Cómo es su documentación? Al ser realizadas por el desarrollador, están orientadas al desarrollador. Su documentación debe ser Ambas. ¿ah? Ambas. No, formal. mal. Cuando lo hace el desarrollador debe hacer un registro formal de cualquier prueba que haga. El cliente no. Entonces con eso salimos de lo que son las pruebas de integración. Luego de allí nos toca hablar de pruebas de sistema. Vean que las pruebas anteriores están enfocadas solo al desarrollador. En este caso aparece el símbolo del desarrollador y el de los usuarios. Entonces, ¿qué son las pruebas de sistema o de colaboración? Son aquellas donde se inician las evaluaciones del usuario y permiten la verificación de la comunicación externa del sistema. ¿Qué implica esto? En las pruebas anteriores todas eran realizadas solo por el desarrollador. Por lo tanto, estaban enfocadas a él, estaban a su estilo, a sus características, etc. Aquí las empieza a realizar también el usuario. Por lo tanto, hay que cambiar el enfoque de las pruebas. Tienen que ser ya pruebas de caja negra porque al usuario ni le interesa ni a nosotros nos conviene que el usuario vea los detalles internos del funcionamiento de cada aplicación, ya que por ejemplo el usuario por su parte él no va a querer complicarse con tantos detalles que a veces no entiende, y por otra parte a nosotros no nos conviene que él vea de qué manera nosotros estamos resolviendo los problemas. Este tipo de pruebas tienen como segunda particularidad que comienzan a probar elementos externos.
Las pruebas unitarias solo evalúan elementos internos de nuestro software, de nuestro sistema. Las pruebas de integración solo evalúan elementos internos del software. En el caso de las pruebas de sistema, vean que debemos tomar en cuenta diversos elementos que están fuera de lo que estamos construyendo, de nuestra aplicación, como por ejemplo la comunicación con el sistema operativo que tiene el cliente, los diferentes elementos que podemos tener a través de internet, como por ejemplo si hace falta correo electrónico, navegadores, distintas redes sociales, archivos y bases de datos, que son elementos de tipo lógico que están fuera de nuestro sistema muchas veces. Por ejemplo, podemos requerir comunicación con algún banco o con el SUNAT para realizar ciertas operaciones, y eso había que probarlos en este punto. Y también lo que serían pruebas externas a nivel de hardware, por ejemplo, comunicación con dispositivos celulares, con computadores en ubicaciones remotas, con dispositivos tales como impresoras. Estas pruebas entonces lo que buscan es validar que todas las funciones y componentes del sistema colaboran entre sí correctamente, tanto los elementos internos del mismo como con su entorno externo, tales como base de datos, comunicación con terceros, con dispositivos de entrada y salida, etc. Estas pruebas se ejecutan una vez concluidas tanto las unitarias como las de integración, cuando ya estamos bastante seguros de que nuestro sistema trabaja correctamente. No deberíamos someter al usuario a probar un sistema que nosotros no estemos seguros de su funcionamiento. A diferencia de las pruebas unitarias y de integración, como ya les dije, las pruebas de sistema son desde el punto de vista del usuario, es decir, de caja negra, ya no desde la perspectiva del desarrollador. Estas pruebas se pueden clasificar en dos tipos. Tenemos por una parte las pruebas alfa, que son las que realiza el desarrollador, pero siguen siendo de caja negra parcialmente. Él conoce el código, él puede acceder en el momento que lo necesite, pero él va a probar como que fuera un usuario antes de someterlo a las pruebas beta. Es decir, antes de pasárselo al usuario para que los pruebe. Es como una cosa de este tamaño, del tamaño de esta cama, pero así. Y con una cosa... Bueno, al final de la clase me recuerdan si hace falta mover la asistencia del día a esta persona si no estaba en el momento de que tomé la asistencia. Pero por ahorita vamos a terminar con el contenido primero. Por favor, el delegado me está pendiente de esa persona para revisarla al final. Entonces, tenemos dos tipos de pruebas del sistema. Las pruebas alfa, que son ejecutadas por el desarrollador, se hacen primero una vez que estamos seguros de que nuestro sistema, al parecer, todo está correcto, lo sometemos a pruebas beta. Recuerden que muchas veces, por más que nosotros probemos, cuando se lo pasamos a lo que es el usuario, este termina detectando algún error que nosotros no nos habíamos percatado. Ejemplo de esto es que por decir algo, yo configuro la computadora, la formateo, la preparo para trabajar, la utilizo todo el día siguiente, durante una semana, y veo que todo está correcto, que no falta nada. Mi esposa se sienta, a los 5 minutos dice: te faltó tal cosa o tal cosa no está funcionando bien. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros, como encargados del sistema, de su construcción o de su mantenimiento, lo conocemos en detalle y terminamos haciendo las cosas tal como debería ser para procurar que funcione siempre correctamente nuestro trabajo. El usuario normal no tiene esta característica, sino que lo que hace es que prueba en beneficio de lo que él necesita en ese momento. A veces me dice: mira que el sistema le falta alguna función que necesito utilizar o lo que sea, y vean que o se me colgó. Y yo, una semana no se me colgó,
son porque son diferencias en la manera de operar el sistema. Si nosotros lo trabajamos de diferentes maneras, vamos a tener diferentes respuestas. Por eso es que se recomienda que las pruebas no sean realizadas por el mismo desarrollador, sino que se busque algún elemento externo, como mínimo al usuario. Pero claro está, no vamos a someter al usuario para un sistema que sepamos que aún está bastante incompleto y con fallas. Debemos primero garantizar que la mayoría de sus fallas y problemas hayan sido corregidos. Bueno, vamos a hacer entonces nuestro resumen como hicimos con las anteriores para poder continuar con la siguiente prueba. ¿Qué es lo que evalúan las pruebas del sistema? ¿Evalúan los módulos, evalúan las funciones o evalúan el sistema completo? Los sistemas. El sistema completo, teniendo la particularidad que a diferencia de las demás, lo evalúa tanto desde el punto de vista externo como interno. Por otro lado, ¿cómo es la ejecución de este tipo de pruebas, dinámica o estática? Dinámicas. Dinámica, la única que presenta una versión estática es la prueba unitaria. ¿Por quién son ejecutadas? ¿Por el desarrollador, por el usuario o por ambos? Por el desarrollador. Y usuario. Ambos. En este caso, esta prueba la desarrollan ambos. Cuando la prueba es realizada por el desarrollador, se llama prueba alfa. Cuando es realizada por el usuario, son las famosas pruebas beta. ¿Cuál es su ámbito? ¿De caja negra o de caja blanca? Caja negra. Caja negra, profesor. porque están enfocadas al usuario. Entonces ya acabo de decirlo, están orientadas al usuario. ¿Cómo es su documentación? ¿Formal, informal o ambas? Informal. En este caso, su documentación es de ambas clases. Recuerde que cuando la realiza la prueba alfa el desarrollador, él hace una documentación formal. Cuando el cliente realiza las pruebas beta, es informal y a veces ni siquiera presenta ninguna respuesta. Simplemente se queja directamente.